Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi podcast, La Magia del Desarrollo. Mi nombre es Valeria Negrete y el día de hoy me encuentro con la alumna Ailén Martínez. Hola, ¿qué tal? Estudiante de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas II. Nos encontramos en un nuevo episodio donde exploraremos un tema fascinante, el cual es la regulación y señalización molecular en el desarrollo embrionario. A ver, Ailén, imagina que en el proceso de crear un ser humano, cada célula necesita saber quién es, qué debe hacer y con quién debe comunicarse. Aquí es donde entran en juego dos protagonistas esenciales, el cual es el tema que vamos a explorar, que es la regulación y señalización molecular. ¿Tienes una idea de qué es la regulación y señalización molecular en el contexto de la embriología? Tengo un breve conocimiento sobre la regulación y la señalización molecular, ya que sé que son claves en el desarrollo embrionario. Y también ayudan en la regulación y a controlar la expresión de los genes. También que mientras que la señalización permite que las células se comuniquen y coordinen sus funciones, ayudan junto a este proceso a asegurar la correcta formación de tejidos y órganos, mas no tengo más conocimientos sobre el tema. Claro, así es. La regulación es como el manual de instrucciones de cada célula, controlando qué genes se activan o cuáles se desactivan. Esto permite que en una célula se convierta en parte de un músculo, un órgano o un tejido específico. Por otro lado, la señalización molecular es la conversación entre células. Las células intercambian señales químicas, las cuales indican cuándo dividirse, cuándo moverse o especializarse. Es como una gran orquesta, donde cada instrumento toca el momento justo para que la sinfonía del desarrollo suene perfecta. Ok, después de esta breve introducción, nos adentraremos más en sí en el tema. Lo primero que hablaremos y tocaremos el tema de señalización molecular. Las señales moleculares son como instrucciones que las células reciben para saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. ¿Me explico? Sí, pero ¿de dónde vienen estas órdenes? Ok, pueden provenir de moléculas como hormonas, factores de crecimiento o proteínas señalizadoras. Estas señales no se quedan en la superficie de la célula, se transmiten a través de lo que llamamos vías de señalización. Es un sistema bien organizado que comienza con receptores en la membrana celular, que es la parte de abajo. Sigue con moléculas intermedias en el citoplasma y termina provocando cambios en la expresión de los genes. Vale, en base a esto, si yo te pregunto, Ailén, ¿cómo funcionan las señales moleculares en el desarrollo embrionario? ¿Qué responderías? Respondería que las señales moleculares ayudan a guiar a las células sobre qué hacer y cuándo hacerlo. También que pueden ser hormonas, factores de crecimiento o proteínas, las cuales activan a los receptores, desencadenando algunos cambios en la expresión genética que permiten la diferenciación celular y otros procesos clave. Comencemos con las señales parácrinas. Estas actúan sobre células cercanas. Imagina, Ailén, que en un vecindario donde una célula envía un mensaje químico para influir en las casas vecinas. Esto es común en el desarrollo embrionario, cuando grupos de células moldean el futuro de otras que están a su alrededor. Luego tenemos las señales llamadas autócrinas, que son un poco egocéntricas. La célula se manda un mensaje a sí misma y como si se considerara órdenes para cambiar su propio comportamiento. Las señales endócrinas son un poco más aventureras. Aquí hablamos de hormonas que viajan largas distancias por el torrente sanguíneo, como un correo que recorre toda la ciudad para entregar su mensaje. Finalmente, y por último, están las señales yuxtacrinas, que requieren contacto directo entre células. Y para explicarme mejor y lo entiendas, piensa en un apretón de manos, imagínatelo, entre vecinos para transmitir la información. Cada tipo de señal tiene su rol único en el desarrollo y funcionamiento del organismo. Ok, en base a lo que tú me acabas de comentar de los tipos de señales moleculares que existen en la embriología, se pueden clasificar en estos tipos, que serían las señales parácrinas, señales autócrinas, endócrinas y las señales yuxtacrinas.
Y a lo que entendí es que las paracrinas actúan sobre las células cercanas, las autótrinas afectan a la misma célula que la secreta. Las endócrinas involucran la liberación de hormonas que viajan por el torrente sanguíneo y afectan a las células distantes. En cambio, las yuxtatrinas son las que requieren contacto directo entre las células para la transmisión de señales, ¿no? Así es correcto, creo que queda bastante claro, ¿verdad? Sí, me quedó muy claro. Podemos continuar con el siguiente punto, que sería la regulación molecular. Dime, ¿cuál es tu pregunta? Ok, pero ¿qué es la regulación genética en el contexto del desarrollo embrionario? Ok, seguimos hablando sobre la regulación genética, ese mecanismo fundamental que guía a las células durante el desarrollo embrionario. A ver, imagina que cada célula del embrión tiene un acceso al mismo libro de instrucciones, pero solo lee los capítulos que necesita. Esto es gracias a la regulación genética, que decide qué información debe utilizar cada célula en cada momento. Durante el desarrollo hay momentos críticos en los que ciertos genes deben activarse para que una célula, por ejemplo, se convierta en una neurona o en una célula muscular. Si estos genes no se activan en el momento adecuado, el organismo podría no desarrollarse correctamente. Los promotores son como interruptores principales que inician la lectura en un gen. Los quehaceres actúan como amplificadores, haciendo que un gen se exprese de manera más intensa. Y los represores, por su parte, silencian genes que no deben estar activos en ciertas células o momentos. Todo esto es un ejemplo perfecto de cómo la vida es un proceso cuidadosamente orquestado donde cada detalle es de validez importante. Ok, entonces a lo que entendí en pocas palabras, la regulación genética controla cuándo, dónde y cuánto se expresan los genes. Y durante el desarrollo embrionario también se permite la correcta diferenciación celular y la formación de tejidos, gracias a elementos como promotores, enlaces y represores, ya que sin ella el desarrollo sería desordenado. Claro que sí, creo que ambas nos encontramos en el mismo canal sobre este tema. ¿Cuál es tu siguiente pregunta? ¿Cómo se regula la expresión genética en el embrión? Ok, la regulación de la expresión genética en el embrión ocurre de forma jerárquica. En las primeras etapas, los factores de transcripción actúan como líderes que activan grupos de genes clave para establecer los patrones iniciales de desarrollo, ¿ok? Sí. Es como si estos factores diferieran el plan maestro de la construcción del cuerpo. Pero aquí no termina todo. Existen jugadores adicionales, como los microARN y otras moléculas pequeñas, que entran en acción en la etapa post-transcripcional. Estos microARN funcionan como interruptores que pueden silenciar genes específicos, evitando que se produzcan ciertas proteínas en momentos que no deben ser, o sea, inadecuados. Este sistema permite que las células respondan de manera precisa a las señales externas, ajustando su comportamiento a medida que el embrión se va desarrollando. Sin esta regulación fina, el proceso podría desviarse un poco de su curso correcto. Todo esto demuestra que el desarrollo embrionario no es solo complejo, sino que está increíblemente bien coordinado. Ok, Ailet, si yo te pregunto cómo se regula la expresión genética del embrión, ¿qué contestarías tú? Ok, de manera más simplificada, los factores de transcripción activan genes clave en etapas tempranas, mientras que los microARN y otras moléculas post-transcripcionales actúan como interruptores, para inhibir genes y permitir respuestas celulares precisas. Así es, de manera más concretada, tienes la idea clave sobre esto que acabamos de platicar. Continuaremos con las vías de señalización y su rol en el desarrollo. Sobre este tema tengo la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son algunas de las principales vías de señalización molecular involucradas en el desarrollo embrionario? Pero también quisiera darte mi respuesta a la pregunta y ya tú me digas si estoy en lo correcto o no. Adelante.
Tengo entendido que algunas de las vías más importantes incluyen la vía WNT, la cual es crucial para la regulación del crecimiento celular, y la vía Notch, que involucra la comunicación célula-célula y regula procesos. También otra sé que es la Hedgehog, que está involucrada en la formación de estructuras corporales y la polaridad del cuerpo. Y por último, si mal no recuerdo, es la vía TGF-beta, la cual regula una variedad de procesos como la migración celular, la proliferación y la diferenciación. No sé si estoy en lo correcto. ¿Me podrías corroborar la información? Claro que sí. Creo que tienes una muy buena base sobre lo que es las vías de señalización y su rol en el desarrollo. Pero bueno, empecemos por la vía que mencionaste primero, que es la vía WNT. Fundamentalmente sirve para regular el crecimiento celular, la diferenciación y la organización del eje corporal. Sin esta vía, el cuerpo no podría estructurarse correctamente. Luego, por segundo, tenemos la vía Notch, que permite la comunicación directa entre células vecinas, y esta vía juega un papel clave en lo que es la diferenciación celular y la formación de órganos. Por tercera, tenemos la vía Hedgehog, que también es muy indispensable. Está involucrada en la formación de estructuras corporales y en definir la polaridad del cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Que es parte de la cual será la cabeza y cuál será el extremo opuesto. Finalmente está la vía que mencionaste, que es la TFG-beta, que regula procesos como la migración celular, la proliferación y la diferenciación. Eso lo mencionaste, pero también ayuda a que las células lleguen al lugar correcto y adopten su función específica. Ok, en base a esto, cada una de estas vías debe funcionar de manera precisa. Cualquier alteración en su regulación puede causar defectos en el desarrollo o incluso enfermedades graves. No sé si te quede este punto claro. Sí, ya entendí más el tema. Ok, la información que traes de base sobre lo que aprendes en la preparatoria es correcta, solamente complementa con lo que te acabo de mencionar. Obviamente cada vía tiene su función precisa para que no haya ninguna alteración. Sí, está bien, pero con lo que mencionaste me gustaría saber el por qué son tan importantes estas vías de señalización. Ok, estas vías son fundamentales porque actúan como sistemas de coordinación que guían en el comportamiento de las células en todo momento del embrión. Imagina una construcción donde cada obrero sabe exactamente a dónde ir y qué hacer gracias a las instrucciones claras. Así funcionan las células bajo la dirección de estas señales. Cada vía de señalización controla aspectos específicos del desarrollo, como por ejemplo, algunas determinan cómo se forman los tejidos, otras organizan espacialmente a las células, asegurándose de que cada una esté en el lugar correcto. Muchas dirigen la diferenciación celular, es decir, ¿a qué me refiero? A que hacen que las células adhieran funciones especializadas. Pero ¿qué pasa si alguna de estas vías no funciona correctamente? Muy buena pregunta. Pueden surgir algunas malformaciones en órganos o incluso enfermedades bastante graves, como lo mencionaba. Por ejemplo, el cáncer. La forma correcta de sincronización de estas vías es lo que permite que el embrión crezca y se desarrolle de manera precisa, dando lugar a un organismo sano y bien estructurado. Entonces, de manera parafraseada, su correcto funcionamiento asegura un desarrollo ordenado, mientras que las fallas pueden causar malformaciones o enfermedades. Así es. Creo que estamos bastante claro con este punto. Podemos continuar con lo que son las implicaciones clínicas y experimentales. Ok, diciéndote esta sección, ¿qué pregunta podrías tener en lo que son las simplificaciones clínicas y experimentales? Yo creo que mi pregunta sería ¿cuáles son las implicaciones que tiene la regulación y también la señalización molecular en la medicina y en la investigación clínica?
Vale, creo que entender estos procesos es clave para abordar problemas de áreas como el cáncer, las enfermedades genéticas y las terapias celulares. No sé si has escuchado que en algunas familias tienen alguna enfermedad y dicen, no, pues mi bisabuela la tenía, mi tatarabuela, entonces estas se van heredando genéticamente entre las familias. Por ejemplo, muchas investigaciones sobre el cáncer se centran en cómo las células tumorales manipulan a las vías de señalización para crecer sin un control, evadiendo las señales que normalmente les dirigían que dejen de dividirse. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, todo bien, me está quedando muy claro. Ok, en el caso de las terapias genéticas y celulares, el objetivo es corregir esas alteraciones moleculares. Esto puede significar que se pueden reprogramar una célula para que vuelva a funcionar correctamente y regenerar tejidos dañados, algo así como reprogramarlo, como las computadoras, por ejemplo. Ok. Todo esto abre la puerta a tratamientos personalizados para enfermedades hereditarias o incluso para reparar órganos que después tienen una... ¿cómo lo puedo decir? Pueden reparar órganos después de una lesión grave. Muy bien. Mi siguiente pregunta, si me permites, me gustaría preguntarte cómo se pueden manipular estas vías para obtener resultados beneficiosos en la medicina. Claro que sí. De manera sintetizada, los científicos están trabajando en el diseño de fármacos que modulen estas vías de señalización para tratar diversas enfermedades. Un ejemplo claro son los inhibidores de la vía WNT o la vía Notch, que pueden ser utilizados para frenar el crecimiento celular descontrolado en el cáncer. Pero no todo es bloquear. En otras estrategias se puede estimular. Por ejemplo, el uso de factores de crecimiento o proteínas de señalización puede promover la reparación de tejidos o también ayudar al crecimiento celular en caso de lesiones o enfermedades degenerativas. Esta investigación abre posibilidades emocionantes, desde frenar tumores hasta regenerar órganos dañados. Me parece perfecto, la verdad, que estos avances estén ayudando en la evolución de la ciencia, al igual que ayudando a mejorar los resultados, evitando diversas enfermedades. Ok, Ailet, ya estamos en los últimos detalles sobre este bonito tema. ¿Cuál es tu siguiente pregunta para finalizar? Mi última pregunta sería el por qué es tan crucial el estudio de la regulación y la señalización molecular en el contexto del desarrollo embrionario. Ok, para cerrar este viaje por el fascinante mundo de la biología molecular, reflexionemos sobre la importancia de la regulación y la señalización molecular. El estudio de estos procesos nos da las claves para entender cómo se organiza la vida, desde la fertilización hasta la formación de un organismo completamente desarrollado. Gracias a este conocimiento podemos desentrañar los mecanismos fundamentales que guían el crecimiento, la diferenciación y la función de las células. Pero no solo es todo teoría, este conocimiento tiene aplicaciones directas en la medicina. Nos ayuda a entender cómo ocurren defectos en el desarrollo y cómo podemos intervenir para corregirlos. Desde enfermedades genéticas hasta problemas relacionados con el cáncer, las terapias basadas en la regularización molecular ofrecen nuevas esperanzas. Ok, entonces, en última instancia, la regulación y señalización molecular son la base para la salud. ¿Estoy en lo correcto? Claro que sí. Y el crecimiento y la regeneración de los organismos están asegurando que nuestro cuerpo funcione correctamente a lo largo de toda la vida. ¿O me equivoco? No, claro, estás en todo lo correcto. Creo que ampliamos bastante bien el tema. Respondí preguntas, espero que hayan quedado bastante claras. Sí, todo me quedó muy claro, la verdad. Muchas gracias. Ya tengo ahora sí que conocimientos más amplios sobre este tema, los cuales no tenía al principio de el inicio. Claro que sí. Gracias por acompañarnos con esta serie. La ciencia nunca deja de sorprendernos y seguimos aprendiendo cómo estos procesos invisibles detrás de las células pueden tener un impacto tan grande con la salud humana. Bueno, con esto concluimos nuestro podcast sobre la regulación y la señalización molecular. Espero que haya sido interesante y útil para comprender con estas complejas redes moleculares que son esenciales para el desarrollo embrionario.
Gracias por escucharnos. Muchas gracias, Ailet, por estar aquí presente. Espero que lo apliques y lo expliques con tus compañeros en la preparatoria. Igual si tienes alguna duda, puedes regresar aquí conmigo y estaré a tus órdenes para cualquier duda, complicación que vayas a tener a lo largo de tu carrera. No, muchas gracias a ti por tomarte el tiempo de explicarme y por invitarme a tu podcast. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.